Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Que la gloria de Dios sea manifestada siempre. Espíritu Santo, te invitamos a nuestra vida y a Peniel Shur. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, los niños pueden pasar a su escuela dominical con la líder Diana. Entonces pueden pasar con todas sus cosas, que van a hacer un trabajo muy chévere. Entonces pueden ir pasando. Bueno, esperemos pues que vayan pasando, ellos van contando las cositas. Bueno, el tema del día de hoy es redimidos del horno de fuego. ¿Cómo se llama? Redimidos del horno de fuego. Les voy a contar una historia. Ustedes saben que a mí siempre me gusta contar, ¿qué? Historias. Y aun cuando subo por los grupos, siempre les cuento una historia donde ustedes ven reflejado todo lo del amor de Dios y cada una de las cosas que pasa con Jesús. Un hombre fue condenado a muerte. Cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe que era el encargado de la ejecución le preguntó si tenía algo que pedir. Todo lo que es reo, la palabra reo es prisionero. Pidió fue un vaso con agua. ¿Qué pidió? Un vaso con agua. Cuando se lo trajeron, temblaba tanto que no pudo acercar el agua a sus labios. Entonces el príncipe le dijo que se tranquilizara, pues nada le sucedería hasta que hubiese acabado de tomar ese vaso de agua, con agua. Aquel hombre le preguntó al príncipe, ¿puedo confiar en su palabra? ¿Qué fue lo que había dicho el Señor? Que no lo iba a matar hasta que se tomara ese vaso con agua. Entonces él vuelve y le dice, ¿nada me pasará hasta que beba ese vaso con agua? El príncipe con voz fuerte le afirmó lo dicho. Nada te pasará hasta que termines de beber ese vaso con agua. El reo se volteó con mucha fuerza para beber y derribó el vaso de la mano del soldado. Y no pudiendo recoger el agua derramada, el reo se salvó. Él preguntó la segunda vez para asegurarse. ¿Qué le pasó al reo? ¿Qué hizo ese reo? ¿Quién me responde? Pues él sabía que si se tomaba el vaso con agua, ¿qué iba a suceder? Se iba a morir. Pero él fue como a hacerlo y hizo que se derribara el vaso con agua. Como no podía coger ni una gotica de la tierra, pues se salvó, porque ya el príncipe había dado la promesa de que no lo iba a matar, ¿cierto? Pero nosotros, ahora vamos a nosotros. ¿En Dios podemos confiar qué? Plenamente. ¿Será que le tenemos que preguntar 2 veces o 3 veces al Señor por algo? ¿Qué creen ustedes? No, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Cierto que no? ¿Uno qué hace? Uno con una sola vez que le pida, creyendo, Dios dice que lo hace. ¿Es así o no? Entonces, Dios no miente. Dios nunca se olvida. Él es fiel a todas sus promesas. En Él son sí y son ¿qué? Amén. Son amén.
Entonces es algo que nosotros debemos de aprender con el Señor. La gran diferencia de estar con Dios es que nosotros no tenemos que tener ni miedo, como tenía el reo, según la historia. No tenemos que derramar un vaso con agua, ser más astutos, porque Dios es el todo. Nosotros no necesitamos ser astutos ante Dios, simplemente ser mansos y humildes ¿de qué? De corazón. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar redimidos del horno de fuego. ¿Qué significa esa palabra redimir? ¿Quién me dice? ¿Qué cree que es esa palabra redimir? Salvar. Rescatados. Muy bien. Entonces vamos a nuestro primer punto. Dios rescató a los jóvenes del horno de fuego. Vamos a mirar a cuáles jóvenes. Los amigos de Daniel. Esta prueba como una oportunidad para crecer. ¿Para qué son las pruebas? Los problemas, por lo que usted pueda estar pasando. Diga conmigo, para crecer. ¿Para qué? Para crecer. Y vamos a mirar Daniel. Hoy vamos a trabajar Daniel, capítulo 2, versículo 48 y 49, y vamos a leer luego del capítulo 3, del 1 al 6. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué, de esta gran historia. Entonces, ya todos tienen la Biblia ahí. Daniel, capítulo 2, versículo 48. Y dice, ¿todos lo tienen? Me dicen amén, por favor. Bueno, yo lo voy a leer en una nueva traducción viviente. Y dice, entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Versículo 49. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrat, Mesat y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia. Mientras Daniel permaneció en la corte del rey, vamos al capítulo 3, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una ¿qué? Hizo una estatua de oro que medía ¿cuánto? 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 2. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios de las provincias, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Versículo 3. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 4. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Versículo 5. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclinen rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Esa es toda la historia. ¿Qué pasó? Estos 3 jóvenes amigos de Daniel estaban bien bendecidos. ¿Cómo estaban ellos? Bendecidos, cómodos y en posiciones de ¿qué? De privilegio. Diga privilegio. ¿Sí? Pero un día se le ocurrió al rey
a hacer esa estatua de oro y establecer un culto a ella. Todos al escuchar la música debían ¿de qué? De postrarse y adorar esa imagen. Aquella estatua era de 27 metros, imagínense el tamaño. Inmensa, se veían pequeñiticos, ¿cierto? 27 metros. Y dice que la altura era de 3 metros de ancho. ¿Cuánto tendrá esto acá? Era como la mitad de acá, ¿no? Y 27 hacia arriba, imagínense lo inmenso que era. Y se calcula que en su peso eran 130 kilogramos de oro. O sea, oro macizo. Enseñan algunos que pudo haber sido una réplica del propio ¿qué? Nabucodonosor, la imagen del rey de ese momento, o de Bel. ¿Quién era Bel? Era un ídolo, era un dios de los babilonios. Ellos, ¿cómo eran? Ellos no eran monoteístas, ellos eran ¿qué? Politeístas, por eso tenían tantos dioses y él era como uno de los dioses principales. Entonces se dice que podía ser la imagen de él como rey o la imagen que tenían de ese dios que para ellos era muy importante. Entonces debemos tener presente que estos jóvenes estaban ¿en dónde? En Babilonia, no estaban en Israel, no estaban esclavos, pero a pesar de la esclavitud en la que estaban, tenían un privilegio porque Daniel, él se había ganado ¿qué? La gracia ante el rey, pero él no se fue solito. ¿Él qué hizo? Colocó a sus amigos y le dijo, mira rey, tengo estos amigos. Y a ellos vienen y le cambian el nombre. Babilonia queda muy lejos de Israel. Entonces podían pensar, nadie se va a enterar. ¿Qué hubieran podido decir los amigos de Daniel? Pues si adoramos esta imagen, nadie se va a enterar porque no estamos en Israel. Eran jóvenes y podían pensar, a veces esas cosas las hacen los jóvenes, eran pocos. Y podían pensar, eso no va a ser de mal testimonio, ¿cierto? Imagínense, lejos de la casa, nadie los está viendo. Y ellos hubieran podido decir, pues hagámoslo, eso no importa, eso no va a ser tan mal testimonio. Después de todo, no se iban a emborrachar. Estos jóvenes tenían un líder, ¿y era quién? Daniel, pero él no estaba. O sea que ellos, si no estaba el líder, peor, podían hacer ¿qué? Lo que quisieran, pero él no estaba, posiblemente estaba fuera en sus labores de la administración que le habían encomendado. Pudieron pensar, si no lo hacemos, vamos a perder los privilegios. Si yo no voy a adorar esa imagen, entonces voy a perder los privilegios. O pudieron tomarlo en broma y decir, no seamos tan religiosos, eso se puede hacer, no seas tan religioso. Esto no tiene nada de malo. Es muy importante ver las pruebas como una oportunidad para crecer en fidelidad. Repita conmigo, fidelidad. Ellos estaban cómodos, pudieron hacer lo que quisieron, pero ellos fueron ¿qué? Fieles al Señor, en fe, en perseverancia. Una prueba bien asimilada es una circunstancia que nos empuja al siguiente nivel. ¿A cuánto les ha pasado? Que han pasado por problemas, por cosas muy duras, pero ya después, usted con el tiempo, con los años, usted se siente más maduro. Y usted ya sabe cómo resolver ciertas cosas porque ya no es lo mismo cuando uno le toca en el momento, ¿cierto? Sino que uno le dice al otro, tranquilo, lo que va a suceder es... Pero en el momento, uno cómo se coloca, temeroso como estaba el reo, ¿cierto? Pero los amigos de Daniel tenían claro quién los había llamado, quién era el que estaba con él. Amén. Entonces, hay circunstancias que nos empujan a un nivel mayor, que Dios nos tiene preparado, nos lleva a aquellos privilegios que Él ha diseñado para nuestra vida. ¿Cuál es el mayor privilegio que nosotros tenemos? La salvación. ¿Qué más?
tener una familia. ¿Qué más? Tener vida, tener salud. No todos tienen salud. Hay personas en este momento en clínicas, en una forma muy dura, muy difícil. Entonces nosotros a veces no agradecemos lo que tenemos, sino que uno quiere más, ¿no? Y pide más. Y le hace pataleta a Dios porque no le da lo que quiere, pero resulta que usted no ha pasado todo lo que necesita pasar para poder tener, ¿qué? Todo lo que Dios le quiere entregar. Amén. Segundo, la fe y la vida de adoración serían probadas en el horno de fuego. Daniel capítulo 3, versículo 14 al 23. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios? Imagínense cómo se paró el rey Nabucodonosor, ofendido. Y viene y le dice, ¿ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Si no la adoráis, seréis echados al horno de fuego. Ellos respondieron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Le pregunto, ¿usted por qué está pasando? ¿Por qué situación está pasando que para usted es imposible y solo es posible para Dios? ¿Usted tiene la fe como lo que dijeron estos jóvenes? Porque estos jóvenes le están diciendo, yo no voy a ir a desagradar a Dios, ¿cierto? Así que si lo van a hacer, pues háganlo. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Y mandó que atasen a los jóvenes y fueron echados al horno de fuego. Sin duda es muy interesante el significado de los nombres que aparecen aquí en Daniel 3, versículo 14. Nabucodonosor significa que Nebo o Nabú proteja o defienda las fronteras. Eso es lo que significa el nombre del rey Nabucodonosor. Era uno de los dioses del panteón babilónico. O sea que el nombre de él, ¿qué representaba? Un Dios diferente al Dios ¿de qué? De Israel. ¿Y cuál era el Dios de qué? El Dios de la ciencia y del aprendizaje y de las artes. Eso significa Nabucodonosor. Entonces imagínense todo lo que ellos hacían para agradar a sus dioses. Pero vamos a mirar los nombres hebreos de los 3 jóvenes amigos de Daniel, que están en el capítulo 1, versículo 7 al 9 de Daniel. Dice, a los cuales el oficial en jefe les cambió ¿qué? El nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. O sea que ya no le decían Daniel, sino ¿cómo? Belsasar. A Ananías le colocaron Sadrat. Y a Misael, Mesad. Y a Azarías, Abed-Nego. Entonces ya saben cuáles son los 3 nombres reales de ellos. Era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero como Daniel no estaba en el momento, ¿cierto? Indican la confianza en su Dios. Entonces mire lo que significa el nombre de Nabucodonosor. Es Nebo o Nabú, que era un dios del panteón babilónico. Pero los nombres de los jóvenes comienzan a traducir lo siguiente. Jehová ha favorecido, el Señor ha ayudado, y el que es lo que Dios es. Y esa fe asumida por ellos, esa firmeza y convicción en Dios, sería probada. Entonces miremos, el nombre de Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. ¿Qué significa Daniel? Es mi juez. Ananías, Dios es misericordioso. Misael, quien pertenece a Dios. Azarías, el Señor ha ayudado.
La Biblia nos enseña que el horno de fuego aumentó su calor 7 veces más. Nos enseña que la prueba o problemas tienen momentos extremos, como el desierto. ¿Cómo saben ustedes cómo es un desierto? De día, altísimas temperaturas. Y en la noche puede estar el clima bajo cero. Así es el clima del desierto. Así muchas veces nos suceden a nosotros cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando por una tormenta, cuando algo está sucediendo en nuestra vida. Aquí debemos destacar varias actitudes fundamentales que debemos tener en tiempos de prueba. Tener principios claros y firmes. Tener la confianza en Dios. Perseverancia, fidelidad. Por ejemplo, en Daniel 3, los versículos 17 y 18, dice, si nos arrojan, ellos vienen y dicen y dan esta respuesta en el versículo 17 y 18. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de ¿qué? De salvarnos. ¿Usted cree que Dios es capaz de salvarlo de la problemática que usted tenga? Mientras la ciencia diga que no, todo lo social diga que no, ¿usted puede responder como estos jóvenes? Porque es que es increíble su fe. A quien servimos es capaz de ¿qué? De salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué hubo ahí? Valentía. ¿Usted es valiente en un momento de prueba? ¿O se vuelve muy débil y empieza a quejarse, a renegar, a pelear contra Dios? En Daniel 3, los versículos 19 y 20 dice, entonces Nabucodonosor, ¿qué le pasó? Se enfureció tanto con Sadrat. ¿Quién era Sadrat? Ananías, Mesad y Abednego, que el rostro se le desfiguró. ¿Se imagina cómo estuvo? Pálido, hasta verde puso el aire. ¿A cuánto nos pasa que a veces hay personas que usted le puede estar predicando de Dios o usted está haciendo lo correcto y las personas se enojan con usted? Y usted dice, ¿pero qué hago? Es que no puedo hacerlo de verdad, porque yo no voy a desagradar a Dios. Entonces, ¿él qué hizo? Mandó a calentar el horno, ¿cuánto? 7 veces más de lo habitual. Versículo 20. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrat, Mesad y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Estos jóvenes debían elegir entre sus principios a Dios y lo que Babilonia les ofrecía. Eran jóvenes comprometidos, fieles, firmes, eran luz en medio de las tinieblas de Babilonia. No se dejaban llevar por las mayorías o por las invitaciones o por las presiones. Ahora vamos nosotros a colocarnos en nuestro contexto social. ¿Usted va a cambiar a Dios por poder entrar a un círculo social? ¿Usted va a cambiar sus principios y valores con Jesús y todo lo que ha hecho en su vida, milagros donde les ha dado paz, simplemente porque los invitan a rumbear, a tomar y a hacer cantidad de cosas que no le agrada a Dios? Eso fue lo que le pasó a estos 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes no vendieron sus ¿qué? Sus principios. Tenían claro quién es Dios. Le pregunto a usted, ¿usted tiene claro cuáles son sus principios con Dios? No con un lugar, sino con Dios, porque Dios nos ve todo el tiempo. Dios estaba ahí mirándolos a ellos. Tercero,
En aquel horno de fuego Dios manifestó su gloria en el momento preciso. Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante, hijo de los dioses. Como podemos ver, estos jóvenes no pensaron. Dios se está demorando. ¿A cuánto les pasa eso? No, es que yo oré y Dios está demorando con lo que le pedí. ¿O a cuánto les pasa que usted ha orado, ayunado y usted le dice: ¿y por qué esto no cambia? Y empiezan como a juzgar, como a querer venir a mandar a Dios, a doblarle el brazo a Dios. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Porque uno quiere todo. ¿Se acuerda lo que les decía hace 8 días? Uno quiere todo instantáneo. Pero estos jóvenes no hicieron eso. Estos jóvenes dijeron: Dios lo hace y punto. Creyeron. Y para Nabucodonosor fue sorprendente eso, porque él empezó no a ver a 3, sino que empezó a ver a ¿cuántos? A 4. Y entonces, porque Dios permite esto, primero porque somos sus hijos y hemos sido fieles. No cuestionaron a Dios, permanecieron firmes en su fe. Así tuvieran que dar su vida. Y mire lo que dice esta cita bíblica. Si Dios lo hace, pero si Dios también no lo hace, pues no importa, damos ¿qué? Nuestra vida. Y a veces condicionamos a Dios a lo que yo quiero. Quiero manejar a Dios a mi manera, con lo que yo deseo. Pero estos jóvenes no hicieron eso, ellos no lo cuestionaron. Estos jóvenes no eran personas emocionales o circunstanciales. Eran personas ¿de qué? Repita conmigo: de fe. Hace 8 días hablábamos sobre la fe. De día o de noche creían en Dios, no por raticos, no por momentos. Uno debe creer en Dios ¿qué? Todo el tiempo. En verano o en invierno creían en Dios. Sabían que Dios actuaría a su favor y por eso el Señor los rescató del horno de fuego. Como nos enseña la Biblia, el primer sorprendido fue ¿quién? El rey mismo. ¿Cuántas personas le dicen a usted no? Y todo lo que hablan es negativo. Usted dice: no voy a hacer eso, no, eso no va a pasar, no. Entonces la gente, ¿qué pasa? Se desanima y cree y oyen esas voces y no creen en lo que dice la palabra de Dios, de sus promesas. Amén. Entonces tenemos que empezar a aprender eso. ¿Cómo nos enseña la Biblia? El rey Nabucodonosor era sorprendido. El pasaje bíblico nos dice que el rey vio. Él no dice que pensó, que le contaron, sino que dice que el rey ¿qué? Vio. Así como él vio que se llevaron 3 y él vio 4. Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Vamos a mirar. 4 varones. Entonces ellos no estaban solos. El cuarto es semejante a hijo de los dioses. Imagínense que él lo colocó como el ejemplo del Dios supremo para ellos. Dijo: pero es que es más grande. Lo dice el rey desde su contexto religioso idólatra, en su idolatría. La nueva versión internacional dice: y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Es decir, que para él, desde su contexto y su visión, él decía: este cuarto tiene la apariencia a uno de los dioses que yo alabo. Pero realmente era una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo antes de Belén. Era Dios mismo ahí presentándose. O sea que estaban ellos 3, pero ¿a quién veía él? A Dios mismo. ¿Sí?
Cristo estaba allí y nunca la creación o las criaturas tendrán más poder que su creador. Yo le hago esa pregunta. ¿Usted es más grande que Dios? ¿La sociedad es más grande que Dios? ¿Más grande de lo que ha creado? Muchas veces las personas dicen que no creen en Dios, pero no miran todo lo que tienen alrededor, la naturaleza, las montañas. ¿Quién creó las montañas? ¿Quién nos creó a nosotros? Ah, no, la ciencia puede venir y decir, no, es que es por medio de la fecundación, sí, pero ¿quién le dio vida a ese óvulo con ese espermatozoide para que den vida? Debe haber un ser supremo. Entonces nosotros no podemos perder lo de la fe, así el resto de la sociedad diga que no hay un Dios. Lo vemos en todo, lo vemos. ¿O no es así? ¿No ha visto todo lo que está pasando con la naturaleza? Dice la Biblia que la naturaleza sufrirá como dolores de parto. Y se salen los ríos de los cauzales, de todo lo que ha hecho el hombre. ¿Qué pasa? Todo es destruido. Y ahí toda la gente le clama a Dios y dice, Dios mío, ¿qué? Ayúdame. Ahí sí creen que hay un Dios. Pero para ir a pecar, para ir a hacer lo que desean, ahí sí dicen que no hay un Dios. Entonces al hombre no le gusta aceptar que hay un Dios cuando quiere ir a pecar. Pero cuando está pasando una situación o vienen desastres naturales, desastres en su vida, lo que sea, ahí sí claman por Dios. Y nosotros no debemos de ser así. ¿Cómo debemos de ser? Ser fieles, tener fe, no permitir que nada ni nadie nos mueva de lo que creemos con Dios, de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Dios tiene todo bajo su dominio, Él es Dios todopoderoso. Entonces, Él vio 4 varones. ¿Qué más vio? Segundo, ¿cómo habían metido a los jóvenes? Amarrados. ¿Y cómo los vio Él? Sueltos. Ellos estaban sin cadenas, ni lazos, ni ataduras. ¿Esto qué nos enseña? No hay maldiciones ni ataduras que nuestro Dios no pueda romper. Amén. Todo lo que Dios desate, todo lo que Dios diga, todo lo que Dios rompa por medio de su palabra, todo lo que proclamemos en el nombre de Jesús, todo lo que hablemos de la palabra creyendo en su nombre, es roto. Porque su poder está sobre todas, ¿qué? Sobre todas las cosas. Entonces no hay maldiciones de hombres, de mujeres, de nadie que quiera venir a atar a usted su vida espiritual que tenga poder. Mientras usted sea ¿qué? Obediente, busque del Señor, se llene de los principios de Dios, nada ni nadie les puede tocar. Denle un fuerte aplauso al Señor, que es nuestro Dios, nuestro Padre. Amén. Tercero, se paseaban. Increíble. En realidad estos jóvenes estaban de paseo, estaban siendo consolados en medio de la tribulación. El término hebreo usado aquí es halat. ¿Cómo? Halat, con J. J-A-L-A-K, halat. Que significa además, andar, caminar. Porque el objetivo del enemigo, ¿qué es? Destruirnos. ¿Hacernos qué? Sufrir. Pero Dios nos hace ¿qué? Gozar y prevalecer contra todo obstáculo. Amén. ¿Dios qué le da? Le trae paz. ¿Qué más le da? Dominio propio. ¿Qué más le da? Autoridad. ¿Qué más le da? Pasión por Él. ¿Qué más le da? Gozo. Amén. En medio del fuego. Los jóvenes se hallaban en medio de la dificultad, en medio de los enemigos, en medio de la prueba. El calor era impresionante y mortal, pero la presencia de Dios transforma las circunstancias adversas, pues ellos se paseaban. El Señor es nuestro escudo y fortaleza en todo tiempo. ¿Cuántos lo creen? ¿El Señor es qué? Nuestro escudo y fortaleza.
Entonces repita ahí conmigo: Señor, yo creo que tú eres mi escudo y mi fortaleza ante cualquier situación. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Quinto, sin sufrir ningún daño. Mire todo lo que vio Nabucodonosor. Aquí podemos ver la protección y cobertura de Dios en todo momento. Por eso dice el Señor en Isaías 43, 2 al 3: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvación. Amén. Porque Él es nuestro protector. Cualquiera ahí hubiera sido consumido, pero la fe de ellos no permitió que fuera consumido. ¿Qué le pasa a muchas personas? Tienden a perder la fe. ¿Tienden a qué? A renegar. ¿Tienden a qué? A decir mentiras, a levantarse. ¿Y qué le pasa? Todo los toca, todo los daña, todo los destruye. Cuando yo tiendo a ser desobediente, cuando yo tiendo a ser rebelde, todo me toca. Entonces, ¿qué debemos de ser qué? Obediente. Diga conmigo, obediente. ¿A quién? A la palabra de Dios, al Señor, porque Él nos da una directriz, un camino para seguir. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, o sea que es un foco que nos guía para que caminemos allí. Amén. Cuarto, ante la fidelidad de los jóvenes en el horno de fuego, Dios derrota a sus enemigos. ¿Qué hace el Señor? Derrota a sus enemigos. Miremos el versículo 26 y 27. Estamos en Daniel 3. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrat, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire cómo cambió. Primero enojó, ¿no? Y dijo: los voy a enviar allá al horno de fuego. Pero ya ahorita les cambió. Dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abednego salieron de en medio del horno de fuego. Y el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni sobre su cabello, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Amén. ¿Cierto? Un milagro. Pero nosotros en este tiempo, ¿cómo vemos esos milagros? Todo lo que tú no puedas hacer humanamente, ni la ciencia, ni la sociedad, y Dios te lo entrega en tus manos, saliste del horno de fuego. Amén. A veces uno no lo ve, pero cuando uno dice: uy, no, tengo que contar este testimonio, uy, no, Dios me dio esto, uy, no, Dios me entregó esto, usted simplemente salió ¿de dónde? Del horno de fuego. Recordemos que momentos antes del rey ha dicho que Dios será aquel que os libre de mis manos. Pero ahora les dice: siervos del Dios Altísimo. O sea, Él no le creyó a ellos cuando Él dijo, ellos dijeron: es que nuestro Dios nos va a salvar. ¿Cuánto le ha pasado a ustedes que hay personas que han proferido cosas contra ustedes? De su misma familia, amigos, conocidos. Y ustedes solamente lo miran y dicen: Señor, no me dejes avergonzar. Y después ellos tienen que verlo y dicen: ve, ¿cómo hiciste? Yo quiero eso, ¿cómo lo hiciste? Yo lo necesito. Los enemigos vinieron a ver porque no podían creer lo que sus ojos veían. Eso era sobrenatural. Esto fue una evidencia de que nuestro Dios tiene poder sobre todas las cosas. Nos dice la Biblia que sus ropas estaban ¿qué? ¿Quemadas? Intactas, y ni olor de fuego tenían.
Imagínate cómo los miraban y ¿a qué olían? ¿Ustedes qué creen que a qué olían? A la presencia de Dios, ¿cierto? A la gloria de Dios. Ante sus ojos Dios hizo un milagro. Entonces, ¿qué es la enseñanza? Sé fiel, persevera, y Dios hará un milagro en ti delante de tus enemigos. Es la recompensa para los fieles y valientes, que no se doblan sus rodillas ante Baal, ni ante el mundo, que solo doblan sus rodillas ante su Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús, nuestro poderoso Señor y Salvador. La firme decisión de los jóvenes. O sea que usted, ¿cómo tiene que ser? Diga, firme. Firme en mi fe, firme en lo que he creído, firme en lo que estoy conociendo y aprendiendo. Ellos fueron firmes. La decisión de los jóvenes de no adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había hecho los llevó al horno de fuego, pero estos jóvenes amigos de Daniel habían aprendido ¿a qué? ¿A dudar en Dios o a confiar en Dios? Y su fe los llevó a esperar solo en el poder y cuidado de Dios, y el Señor no los decepcionó. Amén. El hombre decepciona, las personas decepcionan, porque son cambiantes. Un día te aman y otro día son terribles. Un día te dicen palabras maravillosas, pero otro día sale de su boca espadas que atraviesan tu corazón y tus pensamientos. Entonces, ¿qué le toca a uno hacer? Lo que dice Proverbios: de toda cosa guardada, guarda o cuida tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida, y tener fe en el Señor. Quinto, Dios mostró su gloria en los jóvenes amigos de Daniel al librarlos del horno de fuego. Daniel, vamos a los versículos 28 y 30, estamos en Daniel 3, ¿no? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Ya sacó otra ley. Y cuando levantan un decreto, ¿cierto? Pero él lo cambió. ¿Lo cambió qué? A favor. Pues no hay Dios que pueda librar como el Dios de nosotros. Amén. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. Como podemos ver en este pasaje bíblico, el mismo Nabucodonosor glorifica ¿a quién? A Dios. Y por ser el rey, decreta que el Dios de los israelitas sea respetado, reconociendo que no hay otro Dios que pueda librar como este. Y engrandeció a estos jóvenes en Babilonia. La palabra engrandecer aquí se traduce del término hebreo selat, que traduce también prosperar, avanzar, empujar, triunfar. Estos jóvenes provocaron la alabanza para Dios y el Señor los bendijo. Amén. Cuando tú y yo buscamos del Señor, cuando nosotros de verdad mostramos que somos hijos de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo que le pasó a estos tres jóvenes. Y Dios nos va ¿a qué? A prosperar, vamos a avanzar, vamos a triunfar. ¿En qué? En nuestra vida espiritual, con nuestra familia, con nuestros proyectos. Pero a veces, ¿por qué no avanzamos? Como dice la Biblia, hay pequeñas zorras, hay hendiduras que dañan grandes viñedos, que dañan tu vida, y por eso no has podido ver las promesas de Dios. A veces las personas dicen: pero yo ayuno, yo oro, pero tu temperamento, tu carácter no está moldeado ni tomado por el Espíritu Santo. La forma en que tú te expresas hacia otros, ofendiendo porque es lo que tú piensas y punto, así es. Esos son pequeñas hendiduras que no permiten que lleguen las promesas de Dios. Cuando tú dices mentiras, cuando tú ves lo que no tienes que ver, cuando escuchas lo que no tienes que escuchar, haga de cuenta que es
un lugar donde hay puras hendiduras. Entonces usted puede ayunar, usted puede orar, pero si están esas hendiduras ahí, no se han cerrado por el poder de la palabra, el sello y el fuego del Espíritu, pues ¿qué va a pasar? Entra el agua y ¿qué va a pasar? ¿Se queda ahí estancada o pasa al otro lado? ¿O se escurre? ¿Qué pasa? Díganme ustedes qué pasa. Si usted tiene un vaso que está no quebrado totalmente, sino que usted echa el agua, ¿qué pasa? Se sale el agua, ¿cierto? Entonces usted dice, no, pero este vaso, no, pero es que... No, usted no se queda con un vaso agrietado, ¿o sí? ¿Usted mismo qué hace? Compra otro. Entonces, a veces nos pasa en nuestra vida así, estamos, ¿qué? Agrietados, tenemos grietas espirituales por la mentira, por el mal carácter, por la mentira, bueno, por cantidad de cosas. Dice la Biblia que debemos de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Tú mismo te vas a insultar, tú mismo te vas a dañar, ¿cierto que no? Uno se ama y uno se peina, uno se arregla, uno no se quiere ver mal. Y cuando uno tiene problemas de baja autoestima, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve el rostro? Triste, alegre. Usted puede estar hermoso o hermosa vestida, pero usted se siente terrible. Eso es una abertura espiritual. Porque Dios, ¿qué nos quiere dar? Gozo, felicidad, que nos veamos como esas criaturas hechas por Dios. Amén. Entonces, tenemos que empezar como a revisarnos. Comienza a revisarte. Comienza a pensar que no está funcionando. ¿Por qué no están llegando esas bendiciones de Dios? No es porque Dios no quiera entregártelas. Es porque al contrario, Dios te las quiere entregar, pero todo se filtra. Entonces vamos rapidito, miramos varias cosas que nos pueden pasar como en las obras de la carne. A ver, dígame en obras de la carne. El odio, el rencor, la mentira, ¿qué más? Resentimiento, envidia, amargura, autosuficiencia, se creen más que otros y todos somos iguales porque todos somos imagen del Señor, sino que a cada uno le da un talento y cada uno debe enseñar a otro. Dice que el mayor en los cielos es el que sirve. Usted sírvale a Dios y usted va a ser mayor en el reino de los cielos. Aquí en la tierra te enseña lo contrario. Gobierna tú, manda tú, sé tú, haz tú. Y vas a gobernar. Y Dios dice al contrario, y Jesús nos dio la enseñanza. ¿Qué hizo Jesús? Cogió y le lavó los pies a sus discípulos. No. Y él decía, si yo no lo hago, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y dijo Pedro, no, báñame. Después de que él había dicho, no. Y viene Pedro y dice, no, báñame, haz lo que sea. Y a veces se nos olvida que debemos de ser mansos y humildes de corazón, sencillos. En la sencillez está la gran hermosura. Amén. Y como conclusión, el motivo de nuestra vida es glorificar ¿qué? A Dios. Es perseverar en medio de la adversidad para cumplir con el propósito de Dios. Y cuando eres hallado fiel, Él te recompensa, porque Él es bueno. Como hemos visto, Dios rescató a los jóvenes del horno de fuego y manifestó así su cuidado y amor sobre sus hijos. Confía en Dios y no renuncies a tu esperanza en Él. No desmayes en tu búsqueda de Dios. Fortalécete en el poder del Señor. Con Él tú puedes superar los obstáculos. Él quiere actuar a tu favor. El Señor sigue haciendo milagros. Amén. Y tú que me estás viendo por nuestras plataformas digitales o escuchando, si te ha gustado esta palabra, este sermón y te ha edificado, entonces entrégale tu vida al Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús,
Hoy te entrego mi corazón y mi vida. Apunta mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Toma control, Señor, de mí. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y permite que pueda cambiar y ver tu gloria siempre. Amén. Si tú tienes un lugar donde congregarte de sana doctrina, ve allá. Pero si estás en Cali y no te estás congregando en ningún lugar, o te has apartado porque te sucedieron cantidad de cosas, yo te invito a Peniel Chur. Ven a nuestra iglesia, restáurate, levántate, porque Jesús te ama, porque la gloria de Dios se ha manifestado. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Que Dios te bendiga mucho. Amén y amén.